el diputado Marcelo Casareto. Ahora sí. Adiós. No, ahora es coparticipación. Ahí está. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Voy a referir lo que es la acusación por mal desempeño en las funciones contra los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en contra del Estado Nacional del 21 de diciembre del año 2022. Básicamente, para información de quienes están siguiendo esto por vía televisiva, por los medios, esto se refiere a un conflicto que viene ya de hace algunos años, que se origina fundamentalmente a partir del año 2016, en los cuales, en primer lugar, el gobierno nacional, que encabeza el entonces presidente Mauricio Macri, decide aumentar la coparticipación federal de impuestos en favor de la ciudad de Buenos Aires. Emite un decreto, el 194, por el cual la coparticipación aumenta del 1,40 al 3,75. El decreto en sí no establece cuál es el destino de ese aumento de los fondos coparticipables. Genéricamente habla de las erogaciones necesarias para una mayor autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Cuando uno mira a qué debiera aplicarse, en los fundamentos después, verbalmente, se habla de la transferencia de servicios de seguridad de la Policía Federal en favor de la ciudad de Buenos Aires, en base a un convenio que se había firmado unos días antes, el 5 de enero del año 2016, que habla de la transferencia progresiva a la ciudad de Buenos Aires de estos destinos. Pero está claro que el decreto que aumenta la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente. Si uno mira lo que es la repercusión al día siguiente, estaba recién repasando los medios del 18 y 19 de enero del 2016, Clarín, La Nación, Infobae, por mencionar algunos, dicen: Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la demanda de mayores fondos de coparticipación. Y hace una correlación entre los supuestos fondos que aportan a la recaudación impositiva la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y lo que recibe considerando una coparticipación per cápita. ¿Tá? Las propias autoridades de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento plantean que parte del aumento se va a aplicar a la transferencia de servicios en materia de seguridad. Parte. O sea que desde el vamos, el decreto no especifica destino, ni tampoco se especifica una relación entre ese aumento de la coparticipación con el servicio que se transfería. ¿Tá? A partir de eso, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores que claramente veían que si en principio los fondos salen del Estado Nacional para solo un distrito, esos fondos que se invertían en toda la Argentina iban a dejar de estar porque se iban a concentrar en la jurisdicción más rica de la República Argentina. Entonces, se produce una reunión muy interesante el 27 de enero del 2016, en el cual el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hoy colega nuestro, junto con los gobernadores de distintas provincias, algunas de las cuales integraban la coalición de Juntos por el Cambio, termina diciendo a la prensa, y están las declaraciones públicas: corregiremos el decreto de coparticipación en la ciudad. Fue un error.
esto lo dijo el ministro del Interior del gobierno. Vamos a asegurarnos que a la capital, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal. O sea que con claridad la posición de los gobernadores es, si hay una transferencia de servicio, debe pasarse los fondos para atender ese servicio. Para lo cual hay que determinar cuál es el costo del servicio y cuál es la evolución del costo del servicio. Pero no vincularlo con un aumento de la participación en los tributos nacionales, aumentando la coparticipación. Porque claramente, tal como los propios gobernadores justicialistas de Juntos por el Cambio y demás entendían, el monto que se pretendía transferir excedía notablemente los fondos necesarios para atender ese servicio que se estaba transfiriendo. Bueno, comenzó a realizarse la transferencia a partir de ciertas actas de transferencia parcial. Finalmente, esa supuesta corrección que el ministro del Interior había dicho que se iba a realizar, no se realizó. O sea, salió otro decreto a los pocos días en lo cual cambió el destino de los fondos. No el 375, pero dijo que se debiera aplicar a la mejora del servicio de seguridad, a la transferencia de servicios. O sea que primero se sacó un decreto diciendo, le damos el doble, casi el triple de coparticipación, sin afectación, y después salió otro decreto al mes siguiente diciendo, y esto es para mejorar la seguridad, pero sin hacer una correlación. Sigue ejecutándose este porcentaje dispuesto por la vía del decreto. Al año siguiente, fin de 2017, en base a un consenso fiscal, se aprueba el decreto 257, en el cual se atenúa el aumento a 3,50. O sea que lo que había pasado de 1,40 a 3,75, que era una exorbitancia, un exceso, el propio gobierno de Macri, con la firma de Macri, Peña y Frigerio, deciden bajarlo a 3,50. Que de cualquier manera excede también largamente el costo del servicio de seguridad o la transferencia policial. Bueno, esto lleva a que los argentinos voten en 2019 si querían este modelo en el cual se concentraban los recursos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hablo solamente de este decreto, si quieren pudiera hablar de todas las transferencias discrecionales que hizo el Gobierno Nacional en favor de la Ciudad de Buenos Aires, tanto transferencias corrientes, tanto también transferencias de capital que holgadamente superaban las transferencias al resto de las provincias argentinas. Entonces los argentinos votan, 2019 cambia el gobierno, comienza la discusión acerca de este porcentaje, el presidente de la Nación y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúnen varias veces, el ministro del Interior se reúne también varias veces. Lamentablemente no fue posible avanzar en un acuerdo porque la Ciudad de Buenos Aires se amparaba en aquel decreto o en aquellos decretos que había firmado el expresidente Macri y no querían de ninguna manera someterse a la realidad de las cosas de lo que marca la Constitución y las leyes. Así que finalmente lo que se hizo fue estimar cuál era el costo efectivo de la transferencia de servicios y se termina emitiendo un decreto, el decreto 735 del 10 de septiembre del 2020, en el cual se establece que hasta la sanción de una ley el porcentaje debía ser 2,32%, de 1,40 a 2,32 y no a 3,50 como decía el último decreto. Y que eso debía tratarlo, por supuesto, el Congreso de la Nación. Este Congreso trató el tema, nos tocó a varios de los que aquí presentes participar de la discusión, se terminó aprobando la ley 27.606, en el cual establece un monto de 24.500 millones, que es lo que se estimaba el costo del servicio, con una actualización trimestral, 80% en base al salario
de la Policía Federal y 20% en base al IPC, al Índice de Precios del Consumidor, considerando que una buena parte de los servicios transferidos eran salarios y que la otra parte era el costo de prestación de los insumos que utilizara la policía, con una actualización trimestral. Y que en 60 días la Comisión Federal de Impuestos debía analizar en detalle estos costos para determinar cuál era el monto que correspondía a la transferencia de servicios. Por supuesto, esta transferencia de servicios se hizo posterior a la Constitución de 1994. Si quisiéramos hablar, yo lo puedo enumerar desde la provincia de Entre Ríos, lo que fueron las transferencias de servicios a fines de la década del 70, que se hicieron sin los recursos a las provincias, o en la década del 90, que se hicieron sin los recursos a las provincias. Lamentablemente, ni Entre Ríos, ni Buenos Aires, ni Córdoba, ni Santa Fe, ni Chaco, ni ninguna provincia, ni su provincia La Rioja, presidente, tuvieron la posibilidad de poder discutir el servicio que se transfería, el costo y mucho menos recibir un aumento del porcentaje de coparticipación federal. Así que necesariamente de un país federal nosotros tenemos que discutir la distribución de los recursos que son los impuestos que pagan los argentinos. Y claramente una parte del sistema tiene un efecto devolutivo a quien más aporta, pero también hay un efecto redistributivo de invertir mediante las políticas nacionales en los sectores que más necesitan la mano o la inversión del Estado, para, de alguna manera, generar un país más federal. Bueno, por supuesto, se trató el tema, un presidente firmó unos decretos, otro presidente firmó otro decreto. Pero bueno, unos decretos eran buenos y el otro no le gustaba. El Congreso trató una ley y la discutimos. Ahora, los que perdieron las elecciones en 2019 dijeron, vamos a la justicia. Y los que perdieron en el Congreso la votación, en esta discusión que tuvimos en el Congreso, dijeron, vamos a la justicia. Y bueno, y así fue. Así que se presentaron dos recursos, acciones declarativas de inconstitucionalidad. Una, el 18 de septiembre del 2020, una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 735 que ha firmado el presidente. Y luego una segunda acción que fue presentada el 28 de diciembre en contra de la ley que había votado este Congreso. ¿Está? O sea que los diputados que representan a la ciudad de Buenos Aires habían venido acá y habían discutido, no consiguieron conmover los argumentos de los diputados en el país federal, tampoco en el Senado, y cuando no hicieron eso, acudieron con un recurso a la justicia para resolver el tema. ¿Qué es lo que piden? Que le den el 3,5% de coparticipación, nada más. No discuten el monto, ni cuánto significa la transferencia de servicio, ni cuántos son los agentes, ni cuáles fueron los inmuebles, ni cuál es el equipamiento, nada. Es decir, queremos más plata que la que Macri nos dio. Eso, en definitiva, fue lo que se plantea. La Corte Suprema, a partir de febrero del 2022, empieza a realizar audiencias de conciliación. Hubo 3 audiencias, entre marzo y mayo. Después, una por el tribunal, 2 por la Secretaría de Juicios Originarios. Ahí se discutieron distintas propuestas. Y acá es importante, yo tengo en mi mano acá, y sería interesante que lo lean todos los colegas diputados, cuál es el dictamen de la Comisión Federal de Impuestos. ¿Tá? La Comisión Federal de Impuestos que integran todas las provincias de la Argentina. Y que, en fecha 5 de mayo del 2022, emitió un dictamen acerca de cuál era el proceso de transferencia de servicios. No quiero ser largo porque, digamos, no tenemos mucho tiempo, pero en definitiva hay un informe de opinión técnica que se vota en el ámbito de la Comisión Federal de Impuestos, con un voto de 21 provincias aprobando el informe, y que va citando cosas, ¿no? Por ejemplo, cita un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, periodo 2016, octubre del 2019, que dice: no se ha podido establecer el número final de personal transferido. O sea, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires dice que
no se pudo determinar el personal transferido, que no se ha formalizado el traspaso de los inmuebles que se transfirieron junto con el servicio, que tampoco se han contemplado mecanismos para el traspaso del armamento y que no se hizo un análisis presupuestario previo. Esto lo dice la auditoría de la Ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el informe de la Comisión Federal de Impuestos que integran los técnicos de las provincias dice: ninguno de los convenios celebrados entre las administraciones nacionales y de la Cava se valorizó la transferencia de funciones. En ningún momento se estableció cuál era el costo del servicio. La transferencia de bienes no fue tasada con exactitud. Por supuesto, los montos de los bienes tampoco fueron compensados. Y así sigue con el detalle de las cuestiones. La Comisión Federal de Impuestos le requirió a la parte, al Estado Nacional y a la Ciudad de Buenos Aires, que le adjunten la información del caso. El 14 de enero del 2021, por nota de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dijeron que era inconstitucional la ley y que había incompetencia de la Comisión Federal de Impuestos para intervenir en el tema. Por lo tanto, no fue factible en esa oportunidad tener el aporte de la información por parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, el grupo técnico continúa trabajando y finalmente consigue acceder a la información de la cantidad de agentes transferidos y demás, de los inmuebles, hace una evaluación rápida y dice que se transfirieron inmuebles por casi 5.000 millones de pesos, armamento por 43 millones, vehículos por 371 millones del año 2016, valorizados a ese momento. Por supuesto que eso, que son activos del Estado Nacional, tampoco se valorizan al efecto de determinar cuáles eran los fondos que se estaban transfiriendo en favor del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esa audiencia de conciliación, el Gobierno Nacional determinó entonces una propuesta de alrededor de 40.000 millones para el año 2021, que en una segunda audiencia se mejoró a 44.000 millones, considerando el tema de los gastos operativos. Esto, por supuesto, no fue aceptado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por eso estaba todo sujeto a si la Corte Suprema tomaba una determinación o no. Otros colegas seguramente irán a explicar cuáles fueron los chats entre los funcionarios de la Corte Suprema con los funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que cómo tenían que hacer la presentación, que qué era lo que tenían que plantear, cuáles eran los argumentos, pero eso lo abordarán otros colegas. En definitiva, nos encontramos que en diciembre se dicta esta medida cautelar en contra del Estado Nacional, sin resolver la cuestión de fondo, o sea que la ley que dictó este Congreso continúa estando vigente, pero ordena al Estado Nacional que se abstenga de aplicarla. No sabemos cuánto tiempo más la Corte se irá a tomar. Analizó esta comisión el Consejo de la Magistratura, que resolvió 15 años después la constitucionalidad o no de una ley. Esta es una ley de 2020, estamos en 2023, todavía no ha resuelto nada en relación al tema. Pero bueno, básicamente lo que se está haciendo acá es concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que si cualquiera de los colegas acá habla desde la provincia de Buenos Aires o desde la provincia de Río Negro, de cualquiera, podrá fundamentar por qué sus provincias necesitan más fondos para la reparación histórica de los objetivos de la población de sus provincias. O sea que decretos de este tipo, en los cuales se asignan más fondos a una jurisdicción, a una ciudad autónoma de Buenos Aires, diciendo de que es una reivindicación histórica por la que siempre hemos luchado, la verdad que no tiene argumentos oponibles para los riojanos o para los entrerrianos o para los misioneros o las otras provincias de la República Argentina.
Claramente el tribunal define una situación con una cautelar sin definir el fondo de la cuestión, pero lo que está planteando es una reducción unilateral, una reducción de transferencia brusca y sustancial. Con lo cual, la cautelar lo que viene a hacer, en forma injustificada, es hacer un promedio entre lo que reclama la ciudad, que dice, páguenme el 3,5, lo que está pagando el Estado Nacional, es lo que termina diciendo el 2,95 en forma transitoria, mientras vemos el fondo de la cuestión. Entonces esto sería una irresponsabilidad de la Corte Suprema, determinar a ojo de buen cubero, mientras acá hay una controversia, páguenle un poco más, no tanto como ustedes piden, pero un poco menos de lo que le están pagando. Y bueno, mientras tanto vemos. Ya de ese fallo llevan 6 meses y seguimos todavía sin resolver. ¿Cuál es el costo del servicio transferido? ¿Eh? No. Bueno, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a lo que miro acá, dice que han tenido superávit. En 2021, 2022 han informado superávit en su ejecución presupuestaria. Por lo tanto, no, nadie castiga a nadie. Acá se le sacó al Estado Nacional, se le sacó a las otras provincias de Argentina para darle más fondos a la ciudad de Buenos Aires. Los fondos que el Estado Nacional invierte, los invierte en las provincias. Diputados, Si acá los fondos para vivienda no se ejecutan, los fondos para vivienda no se ejecutan, hay menos viviendas en Entre Ríos, en Río Negro, en Tucumán. ¿Está? Muy bien. Diputados, Muy bien. no dialoguen. Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa, jefe de gobierno y presidente, y fracasó. Nos quisieron vender a Macri, jefe de gobierno y presidente, y fracasó. Y ahora muchos de ustedes nos quieren vender a Larreta, que con la plata de los argentinos se presente de candidato. Y nosotros vamos a hacer una alternativa. Y vamos a esperar el 13 de agosto que vote la gente y el 22 de octubre. Y no se prueben el saco antes de tiempo, que todavía va a correr mucha agua bajo el puente. Así que no se anden probando el saco. El que quiera ser gobernador, que gane primero. Y el amigo de ustedes que decían, que vaya y gane en la cancha, no los papeles un año antes, que gane las elecciones. Y el presidente que quiera, que vaya a la cancha y que juegue. No, porque a ustedes les gusta hablar. A ustedes les gusta hablar, yo discuto, no hay ningún problema. Diputado Casareto. Tengo hasta las 12 de la noche para discutir. Pero bueno, finalmente... Diputado Casareto, espere un segundo, por favor. Señora presidenta, termino. No. Así ya no se pone Diputado nervioso. Casareto, aguarda un segundo. Esta reunión tenía 2 objetivos: votar la resolución y, en segundo término, planificar, presentar el tema de coparticipación y ver cómo vamos a avanzar en el tratamiento. Termina el diputado Casareto, tengo anotada a Landricini, Tailiade, Valdés. Bueno, ya le voy a ese tema, espéreme, López. Valdés, y lo tengo a Tonelli. Entonces, yo lo que les dije es 2 horas, 2 horas y media, máximo 3. Con lo cual, por eso, le pido brevedad a... Bueno, López, aguárdeme un segundo. Estoy tratando de decirle a mi compañero que vamos a tratar de que a las 3 de la tarde... Termino, presidenta. Culmine, por favor. Bueno, en definitiva, lo que venimos a hacer es presentar la solicitud de juicio político contra los ministros de la Corte que otorgaron esta cautelar en favor del distrito más rico de la Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en contra de la nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputado Casareto.